Dios le bendiga, pueblo de Dios. ¿Cuántos llegaron a la casa del Señor hoy? No, yo creo que llegaron 2 o 3 nada más. ¿Cuántos llegaron a la casa del Señor? Dios es bueno. Dios es bueno y dice alguien por ahí que nosotros somos los malos. ¿Han escuchado eso antes? Hermano, estamos contentos, estamos agradecidos porque Dios se ha glorificado una vez más en nuestras vidas, porque hasta aquí llegamos en este día y porque Dios nos dio la oportunidad de estar aquí una vez más compartiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón para traerlo aquí y compartirlo con todos ustedes. Es una palabra que lleva semanas y semanas acumulándose en mi corazón, porque desde antes que el pastor me hiciera el acercamiento, que fue alrededor de 2 o 3 semanas ya, ¿verdad? Ya el Señor estaba trabajando conmigo y estaba trabajando en la iglesia, porque a través de esta semana, todo el que se ha parado aquí ha tocado el punto que yo voy a tocar esta noche, de alguna manera u otra. Yo simplemente esta noche los voy a llevar al centro de donde viene todo lo que se ha hablado en esta semana. Inclusive el pastor ha hablado mucho en los estudios bíblicos del miércoles sobre esto. Y esta introducción que le voy a dar a esta prédica, el hermano Oscar, por cierto, lo ha tocado en sus clases de la escuela dominical, de los diferentes tipos de amor. Yo creo, ¿verdad?, que la mayoría de los hijos de Dios pues tenemos el conocimiento de los diferentes tipos de amor. Amén. Pero antes de entrar en eso, vamos a empezar esto con una oración. Cerremos nuestros ojos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, a darte las gracias, a darte toda la gloria, a darte toda la honra, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí en este día, Señor, y estamos más que agradecidos, Padre, porque tú lo haces todo posible. Padre, yo vengo delante de ti en esta hora, Padre, para que seas tú, Señor, poniendo palabras en mi boca, para que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, para que seas tú usándome como un instrumento en esta hora, Padre, y para que el pueblo pueda ser edificado, Señor. Habla a los corazones de mis hermanos, habla a mi corazón, Padre, como lo hiciste ya. Y permítenos entender, Padre, que todos siempre tenemos espacio para mejorar. Que no hay cristiano perfecto, Señor. Que solo tú eres perfecto. Y por eso nos buscamos de ti. Para modelarte a ti, Señor. Permite que sea tu Santo Espíritu en esta noche, Padre, cubriendo a cada uno de estos corazones aquí en esta hora, Señor. Y que todos podamos salir de aquí bendecidos, Padre, y con una enseñanza. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú te la mereces. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, como diría el hermano Fran, qué bonito se ven de aquí. Pero pastor, aquella esquinita allí se ve bien linda. Dios te bendiga, mi amor. Te amo. Gloria sea al Señor. Vamos a empezar hablando por encima. No voy a tocar todos los I'm not gonna go deep en los diferentes amores, pero los quiero repasar y darte un poquito de ellos para, si no sabes lo que son los diferentes tipos de amores según el lenguaje griego, pues te voy a explicar un poquito. Y todos conocemos del amor eros. El amor eros es el amor pasional, el amor erótico de pareja, ¿verdad? Ese es ese amor que tú sientes por tu cónyuge, por tu esposa. No diría que a lo mejor los novios cuando están empezando, porque yo no creo que haya amor todavía. Todo eso es mariposita y cuestión. El amor es diferente. Amén. Está el amor ágape,
que ese es el amor de Dios, porque ese es el amor más puro e incondicional que existe. Se refiere a un amor que nutre, generoso, consciente de sus deberes, un amor espiritual y profundo, cuya prioridad es el bienestar del ser amado. Como el amor de Dios no hay ninguno. Pero en ese caso te lo voy a tocar más al final. Yo quiero que nos enfoquemos en esta hora en el amor filial, que es un amor sin interés. El amor que existe entre amigos, el amor al prójimo, que busca el bien común y se expresa a través del respeto, solidaridad, cooperación, compañerismo. Se dice que es uno de los amores más bonitos que existe. Es un amor que se caracteriza por ser desinteresado y que se basa en el compañerismo, que se alegra cuando el otro es feliz y está bien. No involucra un amor pasional ni atracción sexual. Un buen ejemplo son aquellas amistades viejas, ¿verdad? Leales. Yo me recuerdo que a mí antes me peleaban mucho por eso. Eso era antes, ya no pasa. Mi esposa me decía mucho, no, pero es que tú eres todo para la calle y nada para acá. Si es fulano, brincas. ¿Verdad? ¿A cuántos le han dicho eso 2 o 3 antes? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos amistades que valoramos, ¿verdad? Que son cercanas, personas que sabrá Dios qué viviste con ellas, qué experiencias viviste con ellas. Son personas que te marcan y siempre estuvieron ahí para ti, inclusive antes de tu pareja. Muchas de esas amistades son bien especiales para ti. Ese es el tipo de amor que se habla aquí, del amor filial. Pero antes de llegar a tal punto, ¿por qué te estoy hablando de esto? Quiero traerte de las cosas que están pasando en el mundo hoy en día. El mundo está pasando por momentos desagradables, ¿verdad? Lo sabemos todos, como a través de lo que está pasando. Vemos amigos, familias, iglesias que se están distanciando, se están enfriando. Y se está perdiendo este amor filial. Iglesia, en esta noche yo vengo a hablarle a la iglesia. Yo no le vengo a hablar al inconverso o al que a lo mejor tiene dudas. Yo creo que estamos viviendo unos tiempos donde la iglesia más que nada tiene que ajustarse la correa más que el impío. Porque el impío es. Y yo creo, y esta es mi opinión personal, no la tomé tan seria a lo mejor, pero yo creo que a estas alturas, con todo lo que está pasando, el que no ha aceptado a Jesús en su vida, yo no sé si, nunca es tarde mientras haya vida, pero sinceramente yo no sé si con todo esto todavía hay personas que, si tú no aceptas a Cristo a esta hora, a este tiempo, I don't know if you're going to do it. Estos tiempos, esto es para la iglesia. Es tiempo de que la iglesia se una, el compañerismo, el amor, la fraternidad. Porque estamos viendo tanto distanciamiento. Y esto a nivel general, porque donde quiera que tú ves, donde yo he visitado, se ve la frialdad en la iglesia. El amor está escaso. Y en la casa de Dios venimos a buscar amor. Venimos a buscar ese compañerismo. Venimos a buscar ese levantamiento, ese abrazo que el mundo no nos da. Por eso es tan importante que cuando entramos por esas puertas y nos convertimos de todo corazón y entra alguien por ahí que de apariencia no sabes qué pensar,
ese amor y ese compañerismo que tú y yo tenemos que sentir, como Dios pone en nuestro corazón, de ir a saludar a esa persona, darle la bienvenida de una manera que él diga, wow, yo me he estado perdiendo esto por mis dudas del qué dirán. Eso es lo que hace falta hoy en la iglesia. También vemos como muchos cristianos en el mundo están siendo perseguidos. Y por eso hay que orar. Porque cuando una parte del cuerpo sufre, sufre completa. Todo el cuerpo se involucra. Yo de camino al trabajo el otro día, escuchando la emisora cristiana que oigo por las mañanas, no me acuerdo el país, no sé si estaba entre África, India o China, que habían secuestrado a 4 cristianos y lo habían fusilado a plena luz del día. Y nosotros aquí, teniendo todas estas comodidades, a veces estamos como Tom and Jerry, los muñequitos, no sé si alguno tiene conciencia de eso, que siempre estaban peleando entre ellos. Al final del día a lo mejor se abrazaban, pero siempre estaban en ese tirijala. Y no debe ser así. Vemos una humanidad que se ofende con facilidad y pasa en la casa de Dios. Nos ofendemos tan fácil. La humanidad en estos días está tan sensible que tú no puedes decir la verdad porque se ofenden. Hace poco estaba hablando con una persona que él sabe que yo soy cristiano y me estaba enseñando un video de una prédica que le estaban hablando del fin de los tiempos. Y él me lo explicó de una manera que yo asimilé lo que él estaba diciendo, pero no entendí el término, yo le di mi explicación. Y cuando estoy viendo el video que él me lo está enseñando, pasa una persona que sabemos que es homosexual. Y él baja el volumen del video. Y él me dice, déjame bajarlo porque no quiero que nadie se ofenda. A esos son los tiempos que hemos llegado. Que la verdad ofende. Por eso hemos sacado a Dios de las escuelas. Por eso hemos sacado a Dios de los deportes. Por eso todo lo que tenga que ver con Dios lo sacamos y no lo queremos televisar. Y muchas de estas cosas caen sobre la iglesia. Porque pensamos que al ser hijo de Dios no tenemos el derecho de levantar nuestra voz y decir, se están encaminando ustedes mismos a la muerte con nuestro derecho, porque tanto el impío tiene el derecho de alzar su voz en este país. Oye, nosotros somos hijos de Dios. Si hay alguien que tiene derecho en este país, son los hijos de Dios. Y nos quedamos callados. Y el gobierno sigue haciendo y deshaciendo. Porque los que tienen el poder de hacer un cambio, no lo están haciendo. Y se siguen perdiendo las almas y siguen poniendo leyes en contra del cristianismo. Este punto va a ser de ouch. Sinceramente, hermano, yo no vine esta noche esperando muchos amenes. Pero yo vine bajo la obediencia del Señor. Y vemos como hermanos en la iglesia nos criticamos unos a los otros. El quítate tú para ponerme yo. Es triste que en la casa de Dios se vean estas cosas. Y estoy hablando en general una vez más. Se ve en todos lados. A veces no hay que ser, no hay que congregarse en una iglesia para ver las cosas. Se ven desde el servicio. Vemos como no podemos dejar los malentendidos en el pasado y entender que somos todos diferentes y que pasa en las mejores familias. ¿O es que aquí alguno de nosotros se enojó con su mamá y alguna vez no le volvió a hablar? No te hablo más, mami. Va, chuma. Pasa en las mejores familias. Tenemos que saber entendernos que somos diferentes
Y que a lo mejor lo que yo vi que estaba mal, que tú no crees que estuvo mal, pues está bien, vamos, como se dice en inglés, let's agree to disagree. Y ya, nos seguimos amando en el amor de Cristo. Y no hay por qué tener distanciamiento y peleas, porque venimos a adorar. Venimos a la casa del Señor a adorar, a glorificar su nombre, a ser libre, a dejar todo ese mal rato que pasamos en el trabajo, que me tenían ya que estaba a punto de gritarle a alguien, pero vengo aquí a eso, a let it go, to be free. Pero tenemos la mente tan bloqueada. Dejemos que el enemigo nos gane tanto el terreno y no nos damos cuenta. A veces somos los mejores monigotes del enemigo y es triste cuando los hijos de Dios le hacemos el favor a él y no nos damos de cuenta. Se la hacemos tan fácil. Hermano, si no te percataste, el tema de esta noche se llama mandato de amor. Dile que está al lado tuyo, mandato de amor. Porque fue un mandato directo. No fue una opción. No fue Mary, si te acuerdas, puedes amar a tu prójimo. No, así no fue. Fue un mandato directo. Y cuando ponemos nuestra carne por encima de la palabra de Dios, estamos en desobediencia. Yo entiendo como hijo de Dios que todos podemos tener defectos y todos los tenemos. No hay ninguno que ande mera, algo tenemos. Pero yo creo que cuando un hijo de Dios carece de amor, eso da mucho que decir. Todos podemos tener defectos, no sé. A lo mejor no pago mis biles a tiempo, porque a lo mejor no todo el mundo gana 20 y 25 pesos la hora, ¿verdad? No sé. A lo mejor mi hijo todavía me saca de quicio, me quita la paciencia. A lo mejor tolero a veces si el pastor me dice que no puedo hacer algo cuando yo quiero hacer algo. No sé. Pero cuando un hijo de Dios carece de amor, da mucho que decir. Porque decimos amar a Dios y no lo vemos, hermana Marta. Decimos amar a Dios, pero no soporta a mi hermano. ¿Él va a predicar hoy? Nah, olvídate de eso, yo no voy para allá. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Si me acompañan al libro de Mateos, al capítulo 24, versículo 10 al 12. Gloria sea el nombre de Jesús. Me dicen amén cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo me quiero enfocar en dos términos en este versículo. La palabra de Dios empieza diciendo: muchos tropezarán. Y aquí la palabra tropezarán, cuando vamos al original griego, se lee proscopto, que quiere decir golpearse, levantarse en contra, darse en contra.
Y la palabra proscopto se deriva de proscope, que quiere decir tropiezo de pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. O sea que esta palabra me está diciendo que muchos se golpearán espiritual y a lo mejor hasta las manos. Que muchos se levantarán en contra de otros, que muchos se darán en contra, que muchos serán tropiezos de pecado dentro de la casa de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Porque la última vez que yo miré mi Biblia, yo no sé si usted tiene una Biblia diferente a la mía, Dios me enseñó a ser paciente, a poner la otra mejilla, a perdonar. Yo no puedo amar a Dios y tener un corazón seco, un corazón duro. It just doesn't go together. Es como el agua y el aceite, no combina. A veces nos enfocamos muchas veces en el pecado que hay en el mundo. Pero se nos olvida que para que el pecado llegara al mundo, primero tenía que llegar un corazón. Yo tengo que cuidar mi corazón. Porque aquí es donde se desarrolla todo. Y si yo no puedo limpiar mi corazón, por lo que sea, yo tengo un problema espiritual. Es tan sencillo como es. Y a veces nos cuesta reconocer estas cosas. Pero no hay otra manera no sé, si tú necesitas otro idioma, pues no sé, déjame saber, I don't know. Yo hablo inglés y español, de ahí afuera no te lo puedo decir de otra manera. No sé si el pastor habla hebreo, si sabe, el pastor habla hebreo, déjame saber. Pero a veces las cosas como las dicen, como salen, pueden ser fuertes. Pero yo he aprendido en la vida que a veces, no importa cómo tú disfraces lo que tú quieres decir, va a caer pesado. So we just gotta let it go. Pero tenemos que tener la humildad. Cuando somos hijos de Dios, tenemos que tener la humildad de recibirlo. Es básico. Porque eso no quiere decir que la persona que te lo dijo no tenga una falta. No, ese hermano también tiene que tener una falta. Y si tú reconoces cuál es, dísela para atrás con el mismo amor. Pero no se lo diga porque, sí, ay, tú esto. No, porque ahí se te fue el amor. Dale 2 días por lo menos a lo que tú te... Y comunícaselo después. Siéntate con él con la Biblia. Esa sería la mejor manera. Porque nadie con la Biblia no te pueden refutar. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 4:23, todos conocemos este versículo. Que nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ay, Señor. Tú sabes que yo fui a buscar lo que mana quiere decir, porque yo he escuchado ese versículo toda mi vida. Pero esa palabra mana como que mana la vida. La primera vez que yo escuché ese versículo, yo pensaba que estaba hablando del grupo Maná, ese error, y decía, pero esto no conviene. What's this? Pero cuando voy a buscar el significado de la palabra mana, no maná, sino mana, a su original hebreo, me dice que quiere decir salida, fuente, salir y terminar. Y esa palabra terminar, esa fue la que me prendió. Yo dije, si yo tengo que guardar lo que está en mi corazón, porque de él mana la vida, eso quiere decir que de mi corazón determina dónde va a terminar mi vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi corazón no está en el lugar correcto. Yo no voy a terminar en el lugar correcto. Hay que cuidar esto que está aquí. Esto que está aquí no es simplemente para pompeando sangre. No, Dios tiene. Oye,
no hay algo en la vida que Dios no hizo con un o más propósito. Y cuando viene el cuerpo humano, no hay explicación. Pero saber que el corazón tiene el funcionamiento de darte vida, de pompear tu sangre, pero sobre toda la cosa, de guardar y recibir todo lo que viene a tu vida y tú lo transformas para bien o para mal. Tú decides. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, no perdamos el tiempo en la casa de Dios. Porque sería triste estar toda una vida en la casa de Dios y perderse. Yo le pido tanto a Dios que de todos los defectos que yo tengo, siempre me mantenga la copa del amor rebosando. Porque yo estoy seguro porque la palabra me lo dice, que si yo cumplo con amar, los otros 700 mandamientos fueron cubiertos. So vamos a procurar tener un corazón limpio, fuera de egoísmo, de envidias, de críticas. Y vamos a obedecer el mandato de Dios. Y mucho, si no la mayoría de los problemas que el mundo pasa, que fue lo que expliqué ahorita, caen sobre la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Si la iglesia estuviese menos religiosa, el mundo no estuviese como está. Porque usted sabe cuántas veces yo me fui de una iglesia antes de que Dios pudiera trancarme. Por las mismas cosas que estamos hablando ahora mismo. Y es algo universal. Hoy en día todavía tratamos de quitarle el pantalón roto al hermano, o la camisa, o el peinado, o el pelo. Mira, vamos a preocuparnos por el corazón de esa alma. Deje que Dios haga el resto. Aquí ninguno es estilista cristiano. Y si lo es, gloria a Dios. Pero ese no es el trabajo del estilista cuando llegan los hermanos a la iglesia. Hermano, tú, no, espérate. No, tienes que hacerte algo porque tú, no. Aquí se trata, hermano, siéntate ahí. Te amamos en el amor de Cristo y aquí estamos para ti. Y de todo lo que salga de aquí para allá, recibe. A eso fuimos llamados. Y yo no sé, cogiéndome yo de ejemplo, cual espero que no, ¿verdad? Porque siempre he tratado de dar testimonio con mi vida, tanto aquí en la iglesia como afuera. Porque a lo mejor, yo no sé, puede haber alguien que diga, mira Orlando, todo eso que están diciendo ahí me parece bien, pero que me lo diga otro, que no me lo digas tú. Yo no sé, ¿verdad? Porque si yo pudiera leer la mente, esta iglesia tuviese 3 pisos ya, pastor, porque estuviésemos hechos. Pero si para tu entender, a lo mejor yo no soy tu modelo perfecto, si a lo mejor yo no te modelo lo que predico, hazlo tú conmigo. Enséñame cómo Dios quiere que lo haga. Porque a veces nos quedamos con las cosas del mundo, que el que me la hace me la paga. Que el ojo por ojo, diente por diente. Cuando Dios nos enseñó a poner el cachete. Y aquí hay 2 o 3 que tienen cachete. Gózate, hermano, gózate que está en la casa del Señor. Tenemos que desarrollar este músculo que está aquí. El corazón es un músculo, yo lo acabo de llamar músculo. Es de carne, eso para mí es un músculo. Tenemos que desarrollar esto. Dejarlo que crezca. Y esas heridas que tiene, vamos a dejarlas sanar.
Vamos a dejarla sanar. Porque esa herida al final del día, te tengo noticia, breaking news. El que te aborrece el día eres tú. Porque el que a lo mejor tú tienes algo contra él es más feliz que una lombriz. Y tú estás agobiándote, jalándote los pelos, ver la persona y... Hermano, gózate. Por poco me llevo el piano enredado. Gózate. Dios te hizo libre. Dios te hizo único a su imagen y semejanza. Eres la única edición que Dios hizo de ti. Gózate, sé libre. Glorifica su nombre. Santo Jesús. Santo Padre. Mira, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a buscar lo que fuera de estas cuatro paredes no nos ofrece el mundo. Venimos a adorar un Dios santo y perfecto. ¿Y cómo podemos adorar a un Dios así si tenemos espinas con otros hermanos? ¿Cómo yo puedo venir a la casa de Dios y Dios te amo y sí, y me gozaré y cuando mire para el lado? Ay, Señor Padre, sácamelo del lado porque... Sí, ponte la máscara en los ojos entonces ahora porque imagínate. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Dios, tú eres bueno. Aquí venimos a buscar apoyo entre nosotros. Amarnos como nos es mandado por Dios. El cuerpo de Cristo necesita una reforma a nivel global. Todos conocemos lo que pasó en Alemania en el siglo XVI, ¿verdad? A lo mejor todos los que llevamos tiempo en el cristianismo y hemos estudiado. Cuando se realizó la reforma protestante. Cuando Martín Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica Romana. Porque lo que tenían era diabólico. Eso no era de Dios. Tú mataste a alguien, pues tienes que pagar tanto para que seas perdonado. Tú fuiste infiel, pues tú tienes que pagar tanto para que seas perdonado. Así estaba corriendo la iglesia. Las cosas. Y cuando mandaron a Martín Lutero a la universidad de profesor, que ahí fue que él empezó a comer Biblia, a él los ojos se le empezaron a abrir. Y él dijo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que la palabra nos enseña. Que si darnos latigazos porque no somos santos, que si. Esa gente estaban haciendo todas esas cosas. Y esa reforma que pasó en esos tiempos, que Martín Lutero dijo, mira, hasta aquí, esto no proviene de Dios. Esto no es lo que enseña la Biblia. Pues el cuerpo de Cristo en estos días necesita una nueva reforma. Necesitamos reformarnos una vez más. Y reforma quiere decir que es una modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Si tú y yo en lo personal nos reformamos para agradar a Cristo, para ser más obediente a su palabra, créeme que la iglesia se reforma completa. Cuando tomamos ese caso personal, de hacerlo personal, yo me tengo que reformar. Olvídate de mi esposo, olvídate de mi esposa, olvídate del hermano. No, yo me tengo que reformar primero. Y cuando yo me reformo, el que está delante de mí va a ver una persona reformada que dice, espérate, este hombre ha cambiado. Yo no lo puedo seguir tratando de esa manera. Porque esas son las cosas que traen cambio a la vida. El ejemplo. Pero es más fácil criticar que hacer. Es más fácil echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Que asumir la responsabilidad. Hermano, necesitamos unidad.
necesitamos compañerismo, necesitamos entendimiento, necesitamos perdonar, necesitamos amor. El libro de Lucas, capítulo 13, 24 me dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Porque la puerta es angosta. Y a veces creemos que ser cristiano es fácil. A lo mejor se puede formar fácil cuando tú estás parado en tu fe. Cuando tú estás sólido, que tú sabes que de ahí nadie te mueve. Tú dices, ahora puedo decir que era más fácil que antes. Pero cuando tenemos todavía un corazón patinando en lo seco, hermano, preocúpese. Preocúpese. Porque esto es serio. Esto se trata de vida o de muerte. Gloria sea tu nombre, Jesús. Podemos decir, como la Escritura, Señor, Señor. Pero si no nos amamos entre nosotros, ¿cómo podemos decir amar a Dios? No podemos, sinceramente no podemos. Hermanos, que nuestras diferencias no nos separen espiritualmente. Unos somos flacos, otros somos gordos, otros somos bajitos, otros somos enanos. Yo pienso diferente. Pasa. De cada rato yo y el hermano Oscar tenemos diferentes pensamientos allá arriba. ¿Cierto o no, hermano? Yo le digo, hermano, yo creo que esto es. No, pero yo, ok. Ya está. Yo no tengo por qué, si el hermano Oscar hizo algo que a mí no me gustó, no vengo el domingo que viene. No. Yo estoy bien consciente que mucho he aprendido yo de él y él ha aprendido de mí. Y para eso venimos a la casa de Dios. Porque si hay algo que yo no sé, el hermano a lo mejor lo sabe y me lo puede enseñar. Eso se llama crecer. Pero cuando nos sabemos todo, sabemos tanto que nos quedamos ahí. Porque nadie nos puede enseñar nada. Tú no me puedes dar nada a mí. Y no funciona así. Tenemos que crecer como personas. Y como hijos de Dios, nunca parar de crecer. Porque la palabra lo dice, ¿verdad? El que sea santo, santifíquese más. Santo eres. Estoy cerrando ya, hermanos. Pero yo te voy a dar un ejemplo ahora que cuando yo lo vi, yo dije, hermano, este es el eslabón perdido. Judas. Yo le puedo hacer una pregunta, hermano. ¿Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Él lo sabía todo. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y él le dijo en la última cena, no vengas para acá que tú eres un traicionero, aquí yo no te quiero. Jesús le dijo eso. Él lo sentó con él en la mesa y le dio de comer. Y estuvo con él hasta el fin. Y nunca lo negó, nunca lo trató mal, sabiendo lo que Judas iba a hacer con él. En estos tiempos, si eso pasa, olvídate, se iba descartado. Pero Jesús no lo hizo. Jesús lo mantuvo con él todo el tiempo. Mi hermano, Judas estaba para arriba, abajo con Jesús. Y nosotros, por menos que eso, queremos mandar para el hospital al hermano. Cierro con esta nota. Y aquí es donde va el amor ágape, que es el amor de Dios.
Ágape es el tipo de amor que Dios tiene hacia su Hijo y la raza humana. Es un amor que sacrifica. El amor que vemos en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hay muchas escrituras sobre este tema. Es algo que realmente deberías sentarte y estudiar personalmente. Otra escritura que enseña el concepto de amor, ágape, es Mateo 5:44. Nos dice que nos amemos, que amemos nuestros enemigos y oren por aquellos que nos persiguen. Aleluya. No es difícil orar por las personas que son buenas contigo, pero te lleva más allá en orar por las personas que te han lastimado. Es fácil pasar un rato con tus amigos en la iglesia, pero es más difícil buscar a esa persona que se ve tan infeliz y sola y escucharlas por un rato. Eso es amor ágape. Sacrificar tu comodidad para hacer lo que es correcto. Tú puedes tener un amor ágape con la gente, teniendo paciencia con ellos, siendo comprensivo con ellos, diciendo algo alentador o al no decir nada cuando pudieras. Como humanos, somos sustancialmente egoístas, constantemente preguntando, ¿y yo qué? Es la hora de declararle la guerra al egoísmo con el poder del amor ágape. Es hora de ser buenos y amar a la gente intencionalmente mientras estudiamos y entendemos lo que dice la Escritura sobre el amor. Y deja el amor ágape de Dios en ti sobreabunde hacia los demás. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermano que me escuchas, te quiero dejar en esta noche dándote el recordatorio que el mandato de amor es lo que va a cubrir tus faltas el día que te vayas a presentar delante del Rey. Estamos a tiempo de vivir una vida libre, limpia, con un corazón sano, antes que llegue el Rey por su pueblo. Dejemos de hacerle el camino fácil al enemigo y tomarle de la mano las trampas que nos tira. Porque son trampas del enemigo. Cada pensamiento negativo que viene a tu mente, que tú lo sigues desarrollando en el corazón. Recuerda que tenemos un mandato de amor día y noche, cada día, tanto en la casa de Dios como en el mundo allá afuera, como en tu casa. Les amo sinceramente. Si alguna vez le he fallado a alguno de ustedes delante de Dios, le pido que me disculpen. Imperfecto soy, y a lo mejor no sea la última vez que lo haga. Discúlpame ya antemano. Dios me los bendiga.